Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 25 de septiembre del año 2024. Vamos con únicamente lo más importante. Pues bien, en las últimas 24 horas, la noticia más relevante es la militarización de México por el régimen de López Obrador. Con anterioridad, la gente de Morena se oponía a la militarización. Bueno, pues ahora ellos son los principales impulsores. En el Senado se aprueba la reforma constitucional que militariza México. En esta ocasión también votó a favor el traidor Miguel Ángel Yunes Márquez, quien con anterioridad estaba en el Partido Acción Nacional y había prometido que votaría en contra de la reforma que desaparece el Poder Judicial. Fue una larga noche de mentiras. Ayer, 24 de septiembre, toda la madrugada también estuvieron en el Senado haciendo arengas políticas, tratando de justificar esto que es algo tan horrible, que las policías tienen disciplina ahora militar, es decir, si cometen delitos serían enjuiciados por tribunales militares que sabemos que garantizan la impunidad de todas estas organizaciones. La Guardia Nacional es lo de menos. La Guardia Nacional, como se concibió en un inicio, incluso con el voto de la oposición a favor, desaparece. Todos los elementos civiles se vuelven militares. Es, por tanto, un disfraz para la militarización de México. Y lamentablemente en nuestro país existe mucho la unión entre el narcotráfico y el ejército mexicano. Entonces, no es para menos esta reforma ante la cual hay protestas, hay movilización social, hay críticas de especialistas, hay críticas de organizaciones de derechos humanos. Y hay una inexplicable justificación por parte de la gente de Morena. Esta es la noticia más importante del momento porque se estaría concretando otro golpe para desaparecer los derechos ciudadanos. Como era de esperarse, el partido Morena y algunos periodistas que se dicen de oposición están tratando de distraer al pueblo de México con tonterías sobre que si Sheinbaum invitó o no al rey de España. Es un absurdo, es una cortina de humo entre las muchas que van a estar generando para tratar de apartarnos de lo realmente importante. Dicho esto, yo soy Héctor Rosales y comenzamos con la información verdaderamente relevante que tú debes de saber, que todos los mexicanos debemos de saber. Ordenan a López Obrador, presidente de la República, eliminar la publicación que hizo en el Diario Oficial de la Federación, en el DOF, en que publicó ilegalmente la reforma antijudicial, la reforma que pretende que los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por el voto de los cárteles de la droga. Bueno, pues esta publicación se hizo ilegalmente, junto con Claudia Sheinbaum. López Obrador y Claudia Sheinbaum hicieron esta publicación ilegalmente el día 15 de septiembre. Fue ilegal porque previamente existían suspensiones provisionales y una definitiva en contra de que incluso se discutiera el tema de esta reforma porque viola o desaparece derechos laborales. Estas suspensiones las concedieron varios jueces de distrito. Y se violó. Al presidente le pareció poca cosa cometer desacato judicial y burlarse del pueblo de México en pleno 15 de septiembre y publicarla ilegalmente en el Diario Oficial de la Federación. Teóricamente esto significa que esta reforma al Poder Judicial no existe o no tiene efecto, porque es como si nunca se hubiera publicado. O como si nunca se hubiera promulgado, porque para que una ley tenga vigor
tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Federación y al siguiente día entra en vigor y al siguiente día también se pueden impugnar. Por tanto, la reforma al Poder Judicial de la Federación oficialmente no existe. Y basándonos también en este razonamiento, la JUFET reiteró al Instituto Nacional Electoral, al INE, que actualmente está controlado por Morena, que frene su acto ilegal de discutir cómo serían las elecciones de jueces. Es ilegal que el INE esté actuando como si esta reforma ya fuera una realidad, como si esta reforma hubiera tenido un proceso legal. El INE, que estaría desarrollando una serie de cosas sin sentido, porque esto no se hace en ningún otro país. El INE no está consultando ninguna fuente que le pueda brindar una perspectiva de cómo se elegirían jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Es ilegal por las suspensiones legales que fueron emitidas por jueces de distrito y simplemente señalar que también los actos que está realizando el INE quedarían también como viciados de ilegales porque formalmente hay suspensiones. Jueza del Quinto Distrito, de nombre Marta Magaña, concede suspensión definitiva contra la reforma antijudicial. Veremos entonces qué efectos tiene esto, porque aunque se haya legislado, se tendría que suspender todo el proceso para la implementación de estas leyes inconstitucionales. Además de estas terribles leyes, todavía faltarían unas peores que pretende hacer Morena como leyes reglamentarias. Normalistas lanzaron petardos en contra del Senado de la República, controlado por el partido Morena. Se manifestaron en esta ocasión los normalistas en contra de la militarización de México. Y es que los normalistas, que reclaman el asesinato de los 43 de Ayotzinapa, en la cual tuvo que forzosamente tener colaboración el ejército que tenía infiltrado al grupo de los normalistas y que permiten la operación de grupos criminales en Guerrero, donde se da esta convergencia entre grupos criminales como los Ardillos, grupos criminales como Guerreros Unidos, el Cártel Los Rojos. El ejército tenía pleno conocimiento de eso e incluso colaboración. Sin embargo, el gobierno de López Obrador, al igual que el gobierno de Enrique Peña Nieto, tienen mucho temor de enfrentarse tanto al narcotráfico como a los militares socios del narcotráfico. Y entonces se creó la denominada verdad histórica, que ahora también respalda López Obrador. En los puntos fundamentales respalda esa versión histórica para no tener problemas con los narcomilitares. Entonces, la manifestación de los normalistas en esta ocasión tuvo este objetivo. Curioso ha sido que la gente de Morena, gente ya de cierta edad, viejos, vamos a decir, viejos políticos, que eran los delincuentes de 1968, pues dicen que les asustaron los petardos, las explosiones de los normalistas. Y lo que realmente a nosotros nos debe de asustar es que Morena quiere militarizar México y recordar que el 2 de octubre de 1968, estas mismas personas que ahora tienen el poder del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Presidencia, utilizaron ametralladoras contra policías militares y civiles en Tlatelolco. Ahora sabemos la verdad. Gente de Sócrates Campos, uno de los supuestos líderes estudiantiles pero ligado a mafias comunistas e incluso se denuncia a la CIA, abrieron fuego contra militares, policías y civiles. Y esto se confirma también por la trayectoria de las balas. Estos que han sido los más grandes extremistas, los que llamaban a no pagar en casetas, llamaban a no pagar en transporte público, los morenistas, que llamaban a dar golpes de Estado, que azuzaban el odio contra la familia de los expresidentes, que reclamaban que era imperdonable
que se pusieran granaderos para los procesos legislativos, que se reprimiera a la prensa, que se descalificara. Bueno, pues ahora ellos, los de Morena, la gente de López Obrador, hace todo eso e incluso más. Y para muestra está el siguiente titular. Represión. Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari, Morena, ordenó que ciudadanos no puedan visitar el Senado de la República y ordenó bloquear las calles por las cuales se llega al Senado. París y Madrid. Las calles están bloqueadas. ¿No era antes Noroña el que decía que no se podía hacer esta clase de cosas? Otra, Noroña se quejaba de cuando se trataba de legislar en una sede alterna para evitar manifestantes, para imponer la reforma antijudicial. El pasado 10 de septiembre se hizo precisamente recurriendo a la sede alterna de Jincontecatl. Entonces, quedan como unos incoherentes. También en las últimas horas se ha destacado el discurso mentiroso de Claudia Sheinbaum y de Luisa María Alcalde, nombrada presidenta del partido Morena, que llamaba a rechazar el nepotismo, que llamó a rechazar cualquier relación que se pudiera dar con el amiguismo, el favoritismo. Lo dicen tanto, el hijo del presidente López Obrador está implicado en una infinidad de actos de corrupción, contratos del gobierno federal, la familia del presidente también, Felipa Obrador, prima de López Obrador. Ahí hay nepotismo. Y lo nombran a Andrés López Beltrán, hijo del presidente, secretario de Morena. Ahí también hay otro acto de nepotismo, y nepotismo es corrupción. La senadora por el Partido Acción Nacional, Lili Téllez, reclamó a Gerardo Fernández Noroña, que es actualmente el presidente del Senado de la República, que no se puede utilizar el poder judicial, los recursos legales del Senado, para perseguir a un civil que le reclamó en una sala exclusiva para los clientes de American Express en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué no se le puede reclamar como si hubiera sido una agresión al Senado? Por la sencilla razón de que Noroña estaba en ese lugar como ciudadano, no como senador de la República. Y Noroña quiere inventarse que el ciudadano es un criminal por haberle reclamado algo, que no lo golpeó, que no le hizo mayor cosa, simplemente le reclamó algunas cosas. Quiere decir que se ofendió a todo el Senado, no únicamente a la persona de Noroña. Es una forma muy distorsionada, muy desviada, de tratar de utilizar la ley para ejercer persecución política contra un ciudadano que se manifestó simplemente ante un legislador, que a todas luces es un legislador, hoy que ocupa el nombre de corrupto por sus muy polémicas reformas y por sus actos arbitrarios para imponer reformas sí o sí. Además, la burla que hizo Noroña diciendo que llamaba y que se daba cuenta que el senador por el partido de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, no estaba detenido en Campeche, ¿no? Que estaba bien. Bueno, también Morena está intentando que todos desviemos la atención sobre este hecho importante. Noroña, que se definió como un plebeyo, tiene una camioneta además de un valor de 1 millón de pesos. Noroña compra en el Palacio de Hierro, de la familia Valieres, de Grupo Val. Noroña es un poderoso, potentado, socialista, arrogante y muy adinerado. Precisamente donde le reclamaron cosas por su mal desempeño como legislador fue en la sala exclusiva de American Express en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta sala American Express es únicamente para aquellos clientes del banco capitalista estadounidense, es un banco para ricos, digámoslo pronto, ¿no?, que tienen tarjeta dorada. Noroña tiene tarjeta dorada. Noroña es uno de esos privilegiados que le gusta hablar contra el capitalismo, pero que
no vive como un socialista, no vive en la pobreza franciscana. Ayer estábamos hablando de las joyas de Sacil de León, otra política de Morena que fue exhibida borracha en un bar de Polanco y que traía cadenas de oro con valor superior a los 330,000 pesos mexicanos. Pues eso es Noroña. Noroña es una persona incongruente, una persona que no predica con el ejemplo, que le gusta exhibir su riqueza y sus privilegios al estar en American Express, a la sala de American Express. ¿Por qué la gente tendría que estar esperando ahí? Porque por culpa del presidente López Obrador, el sistema aéreo mexicano también es ineficiente y ahora se tiene que esperar más a que llegue un vuelo. Pero obviamente que no es el mismo trato que reciben los pobres, que tienen que esperar en una sala con ruido, que tienen que esperar en una silla incómoda, a los que están en aquella sala del American Express. Y bueno, otra de las cosas que no podemos dejar de hablar, no se puede dejar de lado, y omito muchos asuntos que a veces yo quisiera presentar en estos micrófonos, quizá dedicar un poco de tiempo a promover mi trabajo, mi persona, pues no puedo porque hay otros temas que son de suma relevancia. En Sinaloa, lamentablemente fue el ejército y no el narcotráfico quienes asesinaron al inocente restaurantero Juan Carlos N., de 34 años de edad. Esto en un enfrentamiento con grupos criminales. En un inicio, el ejército intentó sumar a Juan Carlos a la estadística de criminales abatidos por el ejército, pero ya se conoce que era un civil y que fue víctima de un ataque del ejército. Dirán ellos una confusión, dirán que no se les puede procesar porque fue en cumplimiento de un deber, en un enfrentamiento con criminales. La realidad de las cosas es que esto se puede someter a revisión y espero que pues los familiares de Juan Carlos tengan pronta resignación, pero que procedan legalmente por si acaso hubo un acto de indisciplina militar. Casos como este se pueden dar en toda la República Mexicana precisamente con la reforma que se está aprobando en el Senado, la militarización de México, un asunto que previamente nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era inconstitucional. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues los de Morena dijeron, si la Constitución estorba, pues vámonos contra la Constitución. Y la están reformando, con una mayoría calificada que han obtenido a la mala, mediante la corrupción de un político panista y otro del Partido Naranja. El corrupto senador Miguel Ángel Yunes de Veracruz ha dado el voto para que esta antirreforma, esta reforma militarista, se apruebe en contra de México. Y con la militarización de México, lamentablemente se pueden dar muchos casos, como el de Juan Carlos. En Sinaloa, bueno, pues hubo disparos cerca de una primaria que tiene por nombre Luis Donaldo Colosio. Y bueno, con esto se demuestra que fue un error decretar el regreso a clases como exigía el gobernador Rubén Rocha Moya. La violencia no cesa en nuestro país y lamentablemente fue privado de la vida un hombre en Jalisco frente a sus propios hijos. 3 personas resultaron sin vida por el paso de la tormenta, inicialmente huracán John, esto en el estado de Guerrero. En Ucrania, el presidente Zelensky dice que hace falta forzar a Rusia a la paz, forzar a Rusia a que acepte la paz. La verdad es que eso pues suena muy discutible porque ninguna paz es forzada. Zelensky dice que cree que Rusia podría atacar 3 plantas nucleares, un discurso que pues hace voltear a ver lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, porque pues dicen el ataque de una planta nuclear puede tener consecuencias lamentables no solamente para ellos, sino para todo el mundo. Israel, en su ataque, en su guerra contra los grupos terroristas islámicos Hamas y Hezbollah, realiza ataques contra Tartus, Siria. El secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Anthony Blinken, se escapa, no se presentó ante la Cámara de Representantes
a explicar el desastre militar en Afganistán que cometió la administración de Joe Biden. Joe Biden retira las tropas militares de Estados Unidos de Afganistán, pero sin ser de una forma organizada, y deja toneladas de armamento militar que posteriormente el régimen talibán, que ahora tiene el poder en Afganistán, otro grupo terrorista islámico, pues le está dando el uso que quiere a todo ese material. También fue muy criticado que el régimen de Biden, hoy que se toma tanto en cuenta la vida de los animales, de las mascotas, de los perros, pues el régimen de Joe Biden abandonó perros militares en Afganistán que lamentablemente pues fueron condenados a morir a manos de los talibanes o simplemente pues a quedarse ahí abandonados como perros callejeros. Esta situación en que Estados Unidos, las tropas de Estados Unidos se retiran prácticamente corriendo, que fue un proceso que inició con Donald Trump, pero si era la administración de Biden se tenía que hacer de forma organizada, pues es una muy mala imagen, porque se descubre que es una suma enorme en millones de dólares de armamento militar que han pasado de Estados Unidos, prácticamente regalado de Estados Unidos a el grupo terrorista talibán. Y eso tendrá consecuencias, obviamente tiene mucho peso para el orgullo de los norteamericanos y define en gran medida pues las elecciones que se vienen el 5 de noviembre. Creo que tendrá un papel importante. Venezuela, el régimen criminal de Nicolás Maduro exige a la Interpol una orden de arresto contra el presidente de Argentina, Javier Milei, en tanto que el gobierno de Argentina, del liberal Javier Milei, pues también hace lo mismo, la justicia de Argentina solicita la orden de captura, orden de aprehensión contra el dictador Nicolás Maduro. Estas dos muestras de los poderes judiciales de Venezuela y de Argentina pretenden mostrar lo enfrentados o lo distantes que están las visiones de ambos gobiernos. Un gobierno privilegia los derechos individuales, la libre economía, el mercado libre, la libre empresa, en tanto que el régimen de Nicolás Maduro privilegia la dictadura, la revolución, los presos políticos, el asesinato de manifestantes, la infiltración de instituciones como el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral, que sin presentar actas electorales lo declaran a él como el presidente. La antijusticia de Venezuela también está persiguiendo actualmente al presidente electo, al que ganó las elecciones, a Edmundo González Urrutia, quien se ha tenido que exiliar en España. Estados Unidos demanda a la corporación Visa por prácticas presuntamente monopólicas. Por el paso del huracán John o de la tormenta John en Acapulco se estiman pérdidas por más de 1.500 millones de pesos. Pues bien, esta es la primera parte de nuestro programa y al regresar continuamos con las portadas. Regresamos. A semanas de que termine el narcogobierno, uno de los peores que hemos tenido, el gobierno de López Obrador, espero que el próximo no sea peor. Sabemos que puede ser igual de malo porque es una extensión del régimen de López Obrador, quien ya anunció que no se va a ir a Palenque, que según él, para, entre comillas, aclimatarse, así dijo, se la va a pasar en la Ciudad de México dándole instrucciones, interviniendo en los asuntos políticos del país todavía por más tiempo. Así que no se va, no se retira de seguir manipulando la política, pues sí es un adicto al poder, es un autócrata, no iba a soltarlo tan fácilmente. Pasamos con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. En este caso me voy a enfocar en el periódico Reforma, porque es el que más ha tenido objetividad periodística, el que más ha tenido buen ojo, buena referencia en destacar información relevante.
Bueno, pues fotografías de cómo quedó Puerto Escondido tras el paso de la tormenta, cómo quedó Acapulco, y apenas empezaba la reconstrucción, pues ya está nuevamente dañado. Como titular principal, Reforma dice: no invitan a su majestad, el rey Felipe VI de España, a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo. Hay algo polémico, ¿no? Como es que pues el rey de España, aliado de México, además representante del pueblo español, un pueblo al que le debemos prácticamente todo, nuestro idioma, nuestra fe, nuestras tradiciones, el origen de nuestro país, no es invitado. Pero Claudia Sheinbaum sí puede invitar al presidente de los Estados Unidos, que es el representante de la nación que nos robó el 55% del territorio nacional con una invasión militar en el año de 1847. Sí se habían dado cuenta de eso, ¿no? Que el régimen de López Obrador es muy grosero con el Papa Francisco y con España, que dieron civilización y formación a México. Pero con los que más han perjudicado el desarrollo de México por sus golpes de Estado, por sus interferencias, con ellos se quiere llevar bien, porque les tiene mucho miedo, porque el presidente es muy cobarde, es muy corrupto, y porque sus ancestros políticos, los del Partido Liberal, siempre fueron cómplices de Estados Unidos. No concretamente de la nación cristiana estadounidense, sino cómplices de la masonería de Estados Unidos. Y esto no es más que una cortina de humo. Hoy sí puedo decir que estoy un poco decepcionado de la portada del periódico Reforma, porque esta portada de que no invitan al rey de España es precisamente una cortina de humo para que no estemos hablando de la militarización de México, que eso sí nos afecta. Otra cosa sería, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum invita a un asesino de mujeres y niños como Nicolás Maduro a su toma de posesión, invita al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que está en un conflicto con Occidente. Se quiera o no, nuestros principales aliados es Europa y Estados Unidos, y para ofender a Estados Unidos, para ofender a la Unión Europea, invita a Vladimir Putin, que por otro lado Vladimir Putin le dijo que ni en sueños viene a su toma de posesión, ya sea porque Putin tiene un rechazo político a esta judía búlgaro-lituana, a esta terrorista israelí que nada tiene que hacer en México. Y también hay otro asunto que pues Putin no quiere venir a México porque también tiene miedo de que haya una intervención en nuestro país para detenerlo o para privarlo de la vida. Es un vuelo muy largo e imagínense si atacaran su vuelo, ¿no? El conflicto entre Rusia y Ucrania es tan importante que podrían cometer un crimen, pues sí se le puede considerar un crimen atacar el avión de un presidente de una nación como Rusia a pleno vuelo. Entonces, no viene Vladimir Putin a la toma de posesión, pero digamos que en el pasado el gobierno ruso elogió y apoyó a Estados Unidos cuando atacó a México en 1847. Muchos dirán, eso pasó hace muchos años. Sí, pasó hace muchos años. Pero lo que están haciendo en la actualidad los morenistas es tratar de distraernos hablando de España. Hablándonos del cuento de España, no, aquí el asunto importante es que el presidente se ha robado 182,000 millones de dólares. El asunto importante es que desaparece el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos porque no quiere rendir cuentas al pueblo de México. Aquí lo verdaderamente importante y grave es la destrucción de nuestro país económica, política y socialmente. Eso sí es lo importante. No estarnos preguntando que si lo invitó o que si no. Por su parte, pues el rey Felipe VI, que bueno, tiene muchas críticas también en España, pero hay que decirlo, ha sido un rey bueno para México, muy bueno para México. Yo lo que le elogio a su majestad, el rey Felipe VI, es que ha apoyado a los periodistas mexicanos que documentaron perfectamente cómo se incrementó el consumo de drogas en México. Premió, con el premio que él concede anualmente, a periodistas como Víctor Valles Mata, por exhibir cómo el desabasto de medicamentos de López Obrador ha generado un mercado negro de medicamentos falsos, con fentanilo y cocaína, o hechos
con base a fentanilo y cocaína en comercios irregulares como pueden ser mercados y tianguis. La gente está sufriendo un desabasto de medicamentos y recurren muchas veces a drogarse. También la depresión emocional, la depresión económica, la criminalidad, la violencia, todas esas cosas que ha generado o exacerbado el presidente López Obrador han orillado a muchos mexicanos a drogarse, a consumir drogas. Y eso es lo que ha premiado un trabajo periodístico desafiante. Ha premiado el rey de España, Felipe VI, que como representante de España me merece todo el respeto, ¿no? Me merece todo el respeto porque yo tengo admiración y amistad con el pueblo español. Y así como me gusta que México, que mi país, se lleve bien con los estadounidenses honrados y buenos, que se lleve bien con los franceses, que se lleve bien con los británicos, me interesa que México tenga todas las puertas abiertas. Pero al dictador López Obrador se le ocurre pegar contra España, contra nuestros aliados, contra uno de nuestros mayores inversionistas extranjeros, porque quiere distraernos de una criminal militarización de México. Y en esto, lamentablemente, muchos medios de comunicación le están siguiendo el juego. Creo que en esta ocasión Reforma también. Decide el gobierno de Pedro Sánchez no enviar ningún representante. El equipo de Claudia Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidencia, por lo que el gobierno de España, del socialista Pedro Sánchez, le responde de la misma forma y no enviarán a ningún representante a la ceremonia de toma de posesión ilegal, corrupta, de Claudia Sheinbaum. También hay que recordar por qué se supone que están haciendo esto. Los morenistas no están haciendo esto por México, sino para reclamarle a España que le hayan concedido el asilo político a Edmundo González Urrutia, al verdadero presidente de Venezuela, al que ganó las elecciones, y también por haberle concedido el exilio político a políticos de oposición, como es el caso de Leopoldo López. No sé si lo recuerdan, Leopoldo López que prácticamente llegó herido a la embajada de España porque lo perseguían los matones de Nicolás Maduro. Pues bueno, ese es otro caso, ¿no? Es otro caso de las personas a las cuales España les ha brindado protección política. ¡Siga la corrupción! ¡Que siga la transformación! Claudia Sheinbaum hace suyos los problemas del narcotraficante y asesino Nicolás Maduro, un señor que, por cierto, como ella, es de origen judío, pero de origen judío holandés. Simplemente el dato anecdótico. En un comunicado, pues el gobierno de España dice que ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel. La Cancillería mexicana había informado que había invitado a todos los países a la investidura de Claudia Sheinbaum, a excepción de Ecuador y Perú, con los cuales rompió relaciones internacionales. El gobierno de Ecuador, también mis respetos, el gran presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue el que detuvo al narcotraficante político Jorge Glass, que López Obrador intentaba traer a México ilegalmente, evadiéndose de la justicia pese a existir 2 sentencias en su contra por diversos delitos relacionados con el narcotráfico, una de ellas en complicidad con un narcotraficante de nombre Leandro N. en Ecuador. Ecuador, que también está luchando contra el cártel de Sinaloa y con el cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen presencia ahí porque en el gobierno de López Obrador se extendió todo el narcotráfico, no solamente a todo el territorio mexicano, sino también a países de Sudamérica, como es el caso de Colombia y el caso de Ecuador. El gobierno de Perú quitó a un político narcotraficante que era amigo de López Obrador, que se llama Pedro Castillo, quien por cierto sigue en prisión y podría ser condenado hasta 35 años de prisión. Reclamos y pausas políticas de López Obrador contra el rey de España. Le envió una carta ofendiendo a los padres de México, que es España, diciéndole que hubo abusos en la conquista. No puede haber mayores abusos en la conquista que como vivían los pobres indios.
siendo asesinados y devorados por caníbales. Pero ese fue el primer reclamo que le hizo López Obrador en 2019, que los españoles fueron muy malos con los caníbales indios mexicas, de los cuales pues no queda absolutamente nada, porque si hubieran seguido existiendo, México nunca hubiera podido existir. Nosotros somos un pueblo distinto al pueblo español y al pueblo indígena. Somos un nuevo país, somos una nueva nación, por lo cual esa clase de reclamos simplemente buscan fracturar a México, y además son tonterías que se monta López Obrador para distraer sobre todo de sus escándalos de corrupción. En marzo de 2019 que se había robado el dinero de los fondos de estabilización económica. En septiembre, ningún enviado de España asiste a 200 años de la independencia de México porque López Obrador pretendía humillarlos públicamente y ocultar los crímenes de los supuestos independentistas, como el asesino y fornicario sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, que fue un ladrón y un asesino y un hereje además. En diciembre, Andrés Manuel López Obrador culpa a los conquistadores españoles de traer la corrupción a México, lo cual es completamente falso, pues el sistema de gobierno de los indios era extremadamente corrupto. En enero de 2022, acusa a empresas españolas de cometer abusos como si se tratara de una segunda conquista. En febrero, México pausa las relaciones con España supuestamente por el contubernio y promiscuidad económica y política con la cúpula de los gobiernos anteriores. Y en marzo del año 2024, el rey de España recibe a todos los que van a quejarse. No hay buena relación, dice el dictador López Obrador. ¿Por qué? Porque el rey de España, también para mis respetos, también para mis aplausos, el rey de España, su majestad, el rey Felipe VI de España, recibió a las madres buscadoras de más de 200,000 personas desaparecidas, asesinadas por el narcotráfico, que López Obrador no quiso recibir en México. Más fácil fue que el palacio de su majestad, el rey de España, que está pues tan lejos en otro continente del otro lado del océano, recibiera digna y respetuosamente a las madres buscadoras de México, que lo hiciera López Obrador en nuestro país. Y eso es lo que le dio un coraje a López Obrador, un coraje tremendo, un coraje horrible. Pero eso lo hizo el rey Felipe, y en serio merece mis aplausos. Así que bueno, pues aquí al periódico Reforma le faltó señalar que pues la corrupción de Claudia Sheinbaum en gran parte no invita al rey de España, porque pues es en defensa del narcotraficante Nicolás Maduro, en defensa del fraude electoral que está emprendiendo en Venezuela. Sheinbaum, como también es una corrupta y fraudulenta, pues necesita juntarse con los delincuentes que son parecidos a ella, ¿no? Ella llega mediante corrupción y sabe que Maduro también, entonces pues es como un club de corruptos. Y así es que ellos se encubren, y así es que ellos se hacen una contra México y contra Venezuela. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución. Y en efecto, eso es lo que está pasando con todos los procesos revolucionarios, que es empobrecer a México. En alerta, al menos 3 personas sin vida, daños materiales es el saldo que deja el paso del huracán John, ya lo habíamos comentado, lo tiene en su portada también. Votar por jueces le tardará a todos los ciudadanos aproximadamente 4 horas. Les digo que esto se va a echar abajo porque es inviable. Millones de votos. Una boleta simulada que ha presentado el INE sobre cómo deberían de ser estas elecciones de jueces y ministros, pues dice que se tendrían que imprimir 600 millones de actas electorales para elegir jueces en un país tan grande como México, y que cada uno para votar tendría que tardarse 4 horas. Por eso es que, por ejemplo, en Bolivia nadie vota. Creo que es el otro país donde se impuso una cosa tan terrible como esta.
Erika Hernández, una nota de Erika Hernández, dice: los detalles operativos de la elección judicial son todavía una incógnita, incluso para los consejeros del INE, se refiere a los que están en contubernio con Morena. En un simulacro de elección, organizada por la fracción del PRI en San Lázaro, un ciudadano tardó más de 4 horas para poder elegir jueces y ministros de la Corte. El líder priista Rubén Moreira organizó este ejercicio para elegir, y ni siquiera son todos, para elegir simplemente 648 juzgadores entre 4,000 candidatos. Y algunos de los participantes tardaron más de 4 horas en cumplir con ese trámite. Declaró: esto es una vacilada. No, dice, esto es una vacilada, una propuesta patito y una verdadera locura. Señor presidente, un buen plan. ¿Quién le sugirió esto? Señora Sheinbaum, yo creo que va a haber reforma a la... se refiere... va a haber otra reforma a la reforma judicial que usted hizo, que ustedes hicieron, porque es completamente inviable. El periódico Reforma tuvo acceso a un par de bocetos realizados por el INE, por la Dirección de Organización del INE. El diseño se complica porque la reforma establece que la papeleta para elegir jueces y magistrados debería de contar con el cargo, entidad federativa, caso, circuito judicial, y bueno, eso, ¿cómo lo metes todo en una boleta? Y después para 648 jueces. La consejera Dania Rabel, consejera electoral, estimó que se requerirían unos 600 millones de boletas para elegir estos cargos. Y es algo que sencillamente muy costoso, inviable, y además, ¿quién va a saber los perfiles de todos los jueces? Precisamente existe la carrera en el Poder Judicial que ya permite, mejor dicho, que lleguen personas con trayectoria que se han desempeñado como jueces en el Poder Judicial. Esto es un desastre, o sea, la reforma antijudicial de López Obrador es un desastre. Nótese que también el periódico Reforma, pese a tener esta buena portada, está omitiendo que se le ordenó retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación ilegal de la reforma que hizo López Obrador el 15 de septiembre. Advierte la corporación Calica de Vulcan Materials que la expropiación que está emprendiendo López Obrador contra esta empresa estadounidense es violatoria del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Si el dictador López Obrador cree que va a romper nuestra relación comercial con los Estados Unidos, nuestros acuerdos militares con Estados Unidos, está muy equivocado. Él simplemente es un pequeño estorbo para el progreso de México. México no se va a detener por nadie. Tras el decreto presidencial para convertir, ahora fíjense cómo es un cambio ilegal de suelo, área natural protegida, y lograr expropiar la minera estadounidense Calica de Vulcan Materials en el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, la empresa alertó que se está violando el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Adelantó que todas las vías legales están disponibles para defenderse. El lunes por la noche, López Obrador declaró área natural 53,000 hectáreas. Esta acción nos priva del uso de nuestra tierra y tenemos la intención de defendernos utilizando todas las vías legales disponibles. Pues López Obrador se está arriesgando, ¿no? Ahora sí que se está arriesgando mucho, está tratando de ser grosero y desafiante con Estados Unidos y le puede salir muy mal, porque además Estados Unidos tiene en México poderosos aliados, poderosos socios comerciales, poderosos amigos. Entregan Cineteca, falta archivo y saturan cablebús. El Centro Cultural Chapultepec quedó en la raya. La nueva Cineteca podría visitarse desde hoy, pero la Bodega Nacional del Arte va al 85%. En tanto, ayer se saturó nuevamente la línea del cablebús que va de Los Pinos al pueblo de Santa Fe. No lo quisiera decir de esta forma, pero pues es evidentemente el fracaso de otro de esos proyectos sacados de la manga para facturar dinero, para dar contratos corruptos a amigos empresarios, que le salió mal a Morena.
Vamos con el periódico El Universal, el gran diario de México. Gobierno olvida plan para descentralizar las secretarías. Ahorita que estamos haciendo el inventario de todas las promesas incumplidas, de todas las traiciones que cometió López Obrador en su sexenio, pues una que destaca es esta. Yo no sé si lo recuerden, pero él dijo una tontería, que a final de cuentas también era una tontería, que la Secretaría de Economía iba a estar en un estado y que la Secretaría de Hacienda iba a estar en otro estado, y yo decir, bueno, pero como para qué si pues está la Ciudad de México y si la gente quiere hacer un trámite presencial, desde luego que ahora ya es cada vez menor, ¿por qué tendrían que estar tan separados unos de otros, no? Yo siempre he tenido la idea de que hay un centro desde el cual, un cerebro, ¿no? Desde el cual pues se consultan muchas cosas. Pues al presidente de pronto se le metió un espíritu como de querer dejar un legado, el cual fuera su legado supuestamente, y poner una secretaría hasta allá, a miles de kilómetros, y otra en otro estado, y yo nunca le había el sentido a eso, pero eso no se hizo, finalmente. El rezago en el traslado de las secretarías queda en un 75%. Un 75% de las secretarías no se movió. Solo 4 fueron reubicadas completamente. Dependencias y entes federales argumentan falta de recursos y señalan que no tienen fecha para realizar una mudanza. Una nota de Antonio López. Una cosa muy costosa reubicar las secretarías y repito, algo que creo que a todas luces se ve que es algo inútil. Militarizan salvamento arqueológico del Tren Maya, pues también eso lo militarizaron. El dólar amaneció a 19 pesos con 83 centavos, luego bajó un poco. Esto no quiere decir que los inversionistas extranjeros estén viendo con buenos ojos la destrucción económica de las reformas que ha implementado López Obrador, sino que lo que quiere decir es que algo está pasando en los Estados Unidos que hizo bajar el valor del dólar. Algo ha dado poca confianza a los inversionistas estadounidenses. Un caso podría ser, por ejemplo, que la Reserva Federal redujo la tasa de rendimiento o la tasa de interés o de ganancias en dólares. Eso puede ser un factor. Otro factor es que se están incrementando los conflictos en el Líbano con Israel y esto afecta directamente el dólar, el petrodólar, el activo del petróleo. Y otro que también está perjudicando es el conflicto que se está avivando entre Rusia y Ucrania. Porque no sé si se los he comentado, creo que no lo comenté en el inicio, en la introducción, pero el gobierno de los Estados Unidos está destinando más de 375 millones de dólares, es un nuevo envío, en armamento militar para Ucrania, es decir, le están metiendo más dinero a que el conflicto se ponga peor. Les está entregando también armamento que es completamente ilegal, violatorio de los tratados internacionales que se le conoce como bombas de racimo. Creo que sí lo mencioné al inicio de este programa. Y por tanto, bueno, pues todo eso desestabiliza el valor del dólar estadounidense. Por tanto, el hecho de que baje algunos centavos, algunas décimas con relación al peso mexicano, no es un buen indicador tampoco para nosotros, pues debido a que muchas operaciones de México dependen del dólar estadounidense. Avalan paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional o Ejército Mexicano con fuero militar. El dictamen va a los estados. Normalistas lanzan bombas Molotov en contra del Senado de la República en reclamo. Una nota de Luis Carlos Rodríguez, Víctor Gamboa y Alelí Salgado. Taxco vive bajo los nexos del crimen organizado con la policía. A 10 años de Ayotzinapa, Taxco Guerrero pues se encuentra sometido por los grupos criminales de la droga. Eso que tanto el alcalde de Morena pues intentaba negarlo por todos los medios. En la Organización de las Naciones Unidas ven un panorama sombrío. Hubo citas para hablar sobre lo que estaba pasando entre Israel y el Líbano, los ataques de Israel contra el Líbano, y dicen que pues la Organización de las Naciones Unidas, que declara que su objetivo es la paz mundial, pues no lo está cumpliendo. Ignacio Morales Lechuga dice que el oficialismo, se refiere a Morena, en la Cámara, pues en el Poder Legislativo, vivió días de euforia y frenesí. Sí, pero pues esos días de euforia y frenesí es como estar
como consumir en exceso alcohol y sustancias ilícitas. En algún momento viene la resaca. Y vaya qué resaca le va a surgir a Morena, ¿eh? Qué resaca, porque el pueblo mexicano se da cuenta de los pasos que están dando estos terroristas que antes estaban en el movimiento terrorista de 1968 y hoy con más fuerza quieren la militarización narcomilitar de México. En el 68 todo eso que vieron del supuesto movimiento estudiantil era una operación encubierta de la CIA con los preparativos para una intervención militar en México. Y se valían precisamente del desorden socialista, del desorden de estos criminales comunistas, que ahora integran Morena, para ese propósito. En aquel entonces, el que dirigía toda esta mafia, según las declaraciones que dio el mismo Sócrates Cepeda, un extremista del comunismo que fue el que llevó a los sujetos con las ametralladoras, que dispararon contra policías militares y civiles el 2 de octubre de 1968 e inició el tiroteo que luego ellos llamaron falsamente masacre. Bueno, pues él declaró ante el procurador de aquel entonces que el que dirigía, el que financiaba principalmente este falso movimiento, que no era estudiantil porque no tenía demandas estudiantiles, era un extremista que fue dirigente del PRI, un extremista comunista que fue dirigente del PRI, que era Carlos Madrazo, padre de Roberto Madrazo. Y Carlos Madrazo, a diferencia de su hijo, es venerado y aplaudido por sus crímenes por el actual presidente, por el presidente saliente López Obrador. Así, la historia sin tantas vueltas, ¿no? Clara y sencilla. La tormenta Helen se fortalece y eso da preocupación en Yucatán, por eso es que lo tienen en su portada Diario de Yucatán. Desaire al rey de España, la ONU vaticina que habrá mayores abusos, preocupación por el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, pues la ONU tampoco lo ve con buenos ojos. Crece el colesterol malo entre los mexicanos, 4 de cada 10 adultos viven con altos niveles de colesterol. Bueno, pues es que también la dieta popular mexicana se presta para ello, ¿eh? Periódico Debate. El Congreso reconoce el aporte de jóvenes en pro de la sociedad. María Guadalupe Beltrán Gómez, Francisco Alberto Ibarra Funk, Carlos Emilio Báez Robles, Camila Gobea Robles, Eunice Andrea Aguirre Silva recibieron la distinción en sesión solemne en el recinto legislativo. Pues el periódico Debate desaparecido, no están hablando del narcotráfico, seguramente ya también les llegó las amenazas, les llegaron amenazas. Pues la trampa también que hoy nos hicieron con esta antirreforma, pues con esta reforma que militariza México, equivocadamente que dicen es la incorporación de la Guardia Nacional, eso no significa nada, es la militarización de México. El periódico El Informador hoy nos sorprende con una portada que dice avalan Guardia Nacional con facultades de Ministerio Público. Estas personas ni siquiera tienen la primaria, muchos de ellos, y ahora, que ahora van a ser militares. Bueno, sí tienen formación de primaria, vamos a decir. Pero el problema es que estas personas son militares entrenados para la guerra. Y ahora supuestamente van a investigar. ¿Cree usted que van a investigar adecuadamente? Pudiera ser que van a detener personas y las van a procesar para cumplir con un plazo de tiempo, para cumplir supuestamente con la cuota de detenidos que les exigen. Es una cosa muy lamentable lo que se está haciendo. En el Senado avanza la reforma para que la corporación pase al ejército, pero tendrá funciones de seguridad pública y ministeriales. O sea, van a hacer los abusos del Ministerio Público, van a poder cometer los abusos del MP, pero con la impunidad de los militares. Esta reforma es algo terrible, es algo nefasto. Reclaman en el Senado tras 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ese es el otro titular que destaca. Deja huracán John 4 muertos en el estado de Guerrero. O sea, el periódico El Informador ya tiene una fuente que confirma que sube a 4 muertos el paso de esta tormenta. El periódico AM pues nos alerta de que en Guanajuato pues descubrieron otra fosa clandestina, descubren un pozo con 12 cadáveres. Al menos los cadáveres de 12 personas envueltos en bolsas y cobijas fueron localizados dentro de un pozo en la colonia industrial de San Jorge, a 500 metros del Boulevard
Torres Landa. Hoy destaca también el periódico AM una buena noticia, que en Guanajuato, pese a todos los problemas de inseguridad con el gobierno panista del gobernador Rodríguez Vallejo, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, pues ha descendido considerablemente la pobreza en Guanajuato. Salen de la pobreza 514,000 personas en Guanajuato. Sin embargo, más de 2 millones padecen todavía de pobreza. O sea, es un avance importante, pero sigue siendo el 33% de la población en estado de necesidad. Avanza el combate a la pobreza. En los últimos años, 514,000 personas dejaron la pobreza en Guanajuato. No obstante que, como en otras partes del país, aumentó la cantidad de personas vulnerables por carencias sociales y vulnerables por bajos ingresos. Al inicio del sexenio del gobernador Rodríguez Vallejo del Partido Acción Nacional en 2018, la entidad Guanajuato había 2,587,000 personas en un estado de pobreza, que representaban el 43.4% de la población de Guanajuato. A 6 años de distancia, el porcentaje de pobres bajó y ahora son 33% las personas que viven en pobreza. Una comparación con el 43.4%, pues sí es un avance, pero todavía hay mucho por hacer. Rápidamente nos pasamos con El Sol de México. Amenaza Gel en las vacaciones. Dice que Microsoft invertirá $1,300 millones en México. Una nota de Luis Romero. Duplicará la capacidad de su servicio de almacenamiento en nube e inteligencia artificial en México. Duplicamos la capacidad en México, servicios de nube e inteligencia artificial. A partir de mayo de 2025 contaremos con la región de Azure más grande de Latinoamérica, dijo Satya Nadella, que es la nueva dirigente, la nueva presidenta de Microsoft, la CEO, durante una conferencia en Ciudad de México. En su exposición que abrió, con la que abrió el tour de inteligencia artificial de Microsoft, detalló que uno de los objetivos es acelerar la transformación digital de las empresas mexicanas. Donald Trump dice que podría haber aranceles contra algunos modelos de autos fabricados en México. El candidato republicano dijo que impondría un arancel que podría ser hasta del 100% por cada automóvil que se intente vender fabricado en México a los Estados Unidos. Esto como parte del plan de regresar las fábricas al territorio estadounidense que impulsa Donald Trump y que es muy popular entre los estadounidenses, pues muchos estadounidenses se quejaron de cómo la denominada globalización hizo que muchos autos, o sea, las fábricas de autos que se compran en Estados Unidos, tuvieran que estar en países tan alejados como China o, bueno, un país cercano, México. Y ellos están reclamando que pues lo que se usa en Estados Unidos debería también producirse en dicho país. Pasamos a las notas rojas. A plena luz del día fue privado de la vida un joven en la colonia Francisco Villa, esto en Culiacán, Sinaloa. La violencia no se detiene en Culiacán. Luis Enrique tenía 28 años de edad y fue asesinado afuera de su casa ubicada en Francisco Villa, Culiacán, Sinaloa. En Zacatecas, NTR Zacatecas reporta que fueron asesinadas 4 mujeres y que asesinan a un hombre en haciendas del Valle. Ahora vamos con algunos acontecimientos importantes de un día como hoy. En el año de 1846 en México, fuerzas estadounidenses capturan la ciudad mexicana de Monterrey. Año de 1828, se dice que fue la conspiración septembrina que planeaban acabar con la vida del masón, del criminal Simón Bolívar, lo cual influye en su renuncia como primer mandatario de la República de la Gran Colombia. Esto porque, pues bueno, los muchos crímenes y la inestabilidad política que generó el traidor a la patria Simón Bolívar, que trabajaba para el imperialismo británico, generaron una situación, de ingobernabilidad en la Gran Colombia.
la Gran Colombia terminará por desintegrarse por culpa del mismo masón Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar también se enferma y ya tiene graves problemas de salud, pues él redacta una carta en la cual pues prácticamente lanza una maldición contra la Gran Colombia, contra lo que actualmente es Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, diciendo que era una tierra que muy pronto sería gobernada por seres inhumanos, infrahumanos. O sea, también tenía un desprecio por los pobladores indígenas de Venezuela, Simón Bolívar. Ese Bolívar que es tan venerado por López Obrador y por Nicolás Maduro también era un profundo racista, y eso no lo saben muchos, porque obviamente que ocultan esa imagen desfavorable, pero él escribió una carta expresando todo su odio contra Venezuela, contra la Gran Colombia. Eso ocurrió pocos días antes del 17 de diciembre de 1830, en que finalmente falleció el masón Simón Bolívar, padre del separatismo en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en Panamá. La historia de un sujeto nefasto, de un asesino que mató mujeres y niños en plena Navidad, busquen la Navidad Negra, se le conoce como la masacre de Pastos, ordenada por Simón Bolívar. Simón Bolívar llegaba y mataba a mujeres, niños enfermos, no le importaba, no tenía ninguna ética como militar, y él pretendió ser el gran gobernante de la Gran Colombia sin saber que los mismos británicos iban a hacer todo lo posible para desintegrar esa nación, porque la idea era balcanizar toda la región, que el gran imperio de España católica se deshiciera en pequeñas repúblicas masónicas sin ningún poder y ninguna organización para resistir al imperialismo británico y estadounidense. Y esa es la traición de Simón Bolívar. De hecho, se sospecha que Simón Bolívar muere envenenado por los mismos masones. Pues esa es la historia de que en 1828 el cobarde Simón Bolívar, viéndose perdido, pues inventan esto de la conspiración septembrina, diciendo que había amenazas de muerte en su contra y que por tanto tendría que renunciar a ser el gran gobernante, el presidente de la Gran República de la Gran Colombia. Resultan ilesos en este atentado Francisco de Paula Santander y Mariano Ospina Rodríguez. Y ya para finalizar, pues también comentarles que hay respuesta contra el régimen de López Obrador, que busca limitar la posesión legal de armas para la legítima defensa. Bueno, incluso está limitando o criminalizando a cualquier tenencia legalmente registrada de armas de calibre .22, y pues esto lo único que puede hacer es favorecer a los grupos ilegalmente armados, ¿no? A los delincuentes. La pregunta es: ¿temerá López Obrador alguna rebelión por parte del pueblo de México, alguna resistencia a una dictadura militar? Y por eso quiere limitar la posesión de armas. La posesión legal, la posesión por personas que saben utilizarlas, que son personas sin antecedentes penales y con un modo de vida honrado. No quiere que tengan armas ellos, pero sí los delincuentes. Es muy extraño, ¿no? Yo creo que es otra de las políticas para preservar la vida. Aquí lo anunciamos previamente. Luis Antonio Merino dice: hay una grave iniciativa con proyecto de decreto por parte de López Obrador que busca quitarle el derecho consagrado en el artículo 10 de la Constitución a ciudadanos honestos, mientras a los criminales solo reciben abrazos y no balazos. Se atenta contra nuestro derecho de legítima defensa, supongo que también era lo que pretendía agregar. Y sí, eso es lo que está haciendo López Obrador. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. Nos queda claro, ¿no?, que el compromiso del presidente López Obrador pues es con esos grupos delictivos. Aquí tenemos a un empleado de Morena que está en Radio Fórmula, se llama Juan Becerra Acosta, es un aplaudidor de Morena y dice lo siguiente:
Muy enojado el gobierno de España porque una figura tan retrógrada como su monarca no fue invitado a la rendición de protesta de la presidenta, es presidente, no lo sabe él, electa Claudia Sheinbaum, que alguien les diga que México no es virreinato. Este sujeto se alquila precisamente para tratar de magnificar esto y que no estemos hablando de lo que es realmente importante: la militarización de México, la desaparición del poder judicial y de los derechos civiles y ciudadanos por parte de López Obrador. Eso sí es importante. No estar hablando de que si invitan o no invitan a España, eso a nosotros no nos importa, es como un chisme político. Pero bueno, vamos a jugar un poco con este sujeto, ¿no? La democracia griega existió muchos siglos antes que los reinados de España. ¿Qué es retrógrada para ti, Juan Becerra Costa? Porque se nota que se te hizo fácil decir que la figura del rey de España era algo retrógrada. ¿A qué te refieres con eso? Además, otra pregunta: ¿hay acaso algún temor de que una judía búlgaro-lituana, que no tiene nada que ver con México, no tiene ni un solo ancestro mexicano? Bueno, podríamos decir que tenemos una relación sanguínea, familiar o cultural más cercana con el rey de España que con una judía búlgaro-lituana que se impone como presidente porque, pues, por corrupción, simplemente porque ella no tendría por qué ser presidente de México, es una extranjera. Y que esa misma judía búlgaro-lituana pues está invitando a representantes del gobierno de Estados Unidos que nos robaron el 55% del territorio nacional en 1847, o que intentó invitar a Vladimir Putin, que es el representante del gobierno ruso, que en su momento el gobierno de los zares aplaudió que México fuera invadido por Estados Unidos y que el general Winfield Scott masacrara mujeres y niños mexicanos en el puerto de Veracruz. Les digo, o sea, todo esto es historia y dicen, pues ya pasó hace tantísimos años, pero lo que ocurre fundamentalmente con Morena, pues es que quiere distraernos de los temas realmente relevantes para nuestro país. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues San José, libéranos de nuestros enemigos de cuerpo y de alma, ruega por nuestras familias y Santa Iglesia Católica. Esto lo publica Esclavitud Mariana de Montfort. Cuanto más se consagre un alma a María, tanto más se unirá a Jesucristo. San Luis María Grignon de Montfort. Eso es el mensaje de hoy que tienen. ¿Qué más? Bueno, pues hablan de Genaro García Luna, padrino de Omar García Harfuch de Morena, ambos con una larga trayectoria criminal. La diferencia es que el primero, o sea, García Harfuch, no se arrastró ni se arrodilló ante la dictadura de López Obrador. El segundo, Omar García Harfuch, todos sabemos su negra historia. Bueno, pues aquí yo hago un recordatorio. Recordar que el abuelo de Omar García Harfuch, Marcelino García Barragán, que vivió entre los años de 1895 y 1979, pues fue un criminal de la Revolución Mexicana que se le incluyó en un complot para dar un golpe de Estado en 1968 con el falso movimiento estudiantil. Era un golpe de Estado organizado por potencias extranjeras y él era cómplice de Lázaro Cárdenas y de Carlos Madrazo. Después, el padre de Omar García Harfuch, Javier García Paniagua, que vivió entre los años de 1935 a 1998, fue dirigente del PRI en los 80s y estuvo ligado al cártel de Sinaloa como su mismo hijo, Omar García Harfuch. Entonces, son las mismas dinastías criminales del viejo PRI las que conforman el partido narcotraficante Morena. Ahí están las masacres. Por eso ha resultado en tanta violencia e impunidad en nuestro país. Una reforma que militariza a México, los petardos de los normalistas contra esto.
La gente está harta de todos los abusos del militarismo en nuestro país. Muchas gracias, senador Fernández Noroña. Aquí le traigo unos Kleenex, senador Fernández Noroña, para que pueda llevar su hipersensibilidad acompañado de unos Kleenex de calidad, porque me conmueve que usted sea de piel tan delgadita ante el repudio del pueblo. Ahora, a los mexicanos y a los senadores tengo algo importante que decirles. No se pueden usar recursos públicos para defender intereses particulares como los del senador Fernández Noroña. La agresión que dice que tuvo, si es que la hubo, no fue al Senado. Y él, usted, no personifica al Senado. Nunca se querella a la institución cuando se increpa a un senador. Solicito formalmente que se informe al Pleno sobre las acciones jurídicas que el Senado ha interpuesto en contra del ciudadano que libremente expresó su repudio al senador Fernández Noroña. El fundamento legal de las denuncias también solicito que nos lo hagan saber, y pronto, y que expliquen por qué se asume que la conducta o los hechos vulneran el patrimonio, el ejercicio de facultades y la autonomía de este órgano legislativo. Ponga atención, Fernández Noroña. Ahí se pueden dar cuenta que la denuncia, la represión que está interponiendo Noroña contra un ciudadano por enfrentarlo en una sala de American Express, pues refleja que está poco fundamentada porque no hubo tal atentado contra el Senado de la República. Es simplemente un berrinche de Noroña. El artículo 51 de la Ley Orgánica establece que la competencia federal se da siempre y cuando el delito se hubiere cometido su tiempo de intervención, en ejercicio senadora María de Lili funciones del Carmen o por Telles motivo García, de ellas. por lo cual le pido regresar a su escaño. Y usted, Fernández Noroña, no estaba trabajando, estaba botaneando en una sala VIP del aeropuerto y estaba en un evento partidista con rumbo a Saltillo. Y también pregunto Le pido a la si el senadora senador Fernández concluir Noroña su intervención. firmó la denuncia. Advierto al jurídico del Senado que de probarse que los hechos no sucedieron como el bellaco relató, ellos podrán ser penalmente sancionados. Senadora María por Lili del Carmen falsedad de Telles García, le pido por favor concluya ante el su Ministerio intervención. Público Federal. Pues ahí tienen al bellaco, ¿no? Al bellaco de Fernández Noroña, que se le hizo fácil inventarse cosas para presentar una denuncia en contra de un ciudadano que simplemente le reclamó algo de sentido común, un mal desempeño como funcionario público. Y para ponernos a tono con el dramatismo de Fernández Noroña, ¡Bruja! ¡Me arruinaste la vida! yo creo que los morenistas tienen que irse haciendo la idea de que no podrán, ahora sí que escapar del reclamo de los ciudadanos en cualquier lugar donde se encuentren, pese a que tengan todos los medios para asustar, reprimir, privar de la libertad e incluso asesinar a ciudadanos, se les seguirá reclamando. Tendrían que matar a todo México para que pudieran escapar. Por eso nos atrevemos a burlarnos de esta situación y decir: ahora que si hablamos de agresiones y de personas que se hacen las víctimas, pues tenemos el caso de López Obrador cuando inventaba que había micrófonos en el Palacio Nacional, unos micrófonos que ¿a poco nunca se investigaron? ¿A poco nunca llegaron a algo? Ocurrió también, por ejemplo, que Jacob Polemski, esta señora que es una ridícula, acomplejada, racista, que se puso un apellido y nombre ruso para ocultar su verdadero nombre, que hasta se me olvidó su verdadero nombre, pero ya tiene un nombre muy mexicano, muy español, mejor dicho, ¿no? Algo que tiene que ver con Ávila Camacho. Bueno, pues la señora Jacob Polemski le arrebató el teléfono a la senadora Lili Telles
Esto ocurrió el pasado 23 de septiembre, mientras Lili Téllez hacía una transmisión en vivo para Facebook. La senadora Polevsky le arrebató el teléfono y lo aventó, lo arrojó. Ojalá el área jurídica del Senado emita un comunicado condenando este acto y exigiendo una sanción contra esta señora. Y fue el momento. Ahí le arrebató el teléfono. Le arrebató el teléfono porque eso también podremos incluso considerarlo como un robo. Destrucción en propiedad ajena. O sea, son muchos los delitos que acumula la gente de Morena, su intolerancia. Ponga atención, Fernández Noroña. El artículo 51 de la Ley Orgánica establece que la competencia federal se da siempre y cuando el delito se hubiere cometido su tiempo de intervención, en ejercicio senadora María Lili del Carmen. Ahí está bastante claro, artículo 51 de la Ley Reglamentaria del Senado. No estaba en cumplimiento de funciones el presidente del Senado, Noroña. Por tanto, si se le reclamó algo en una sala VIP donde estaba botaneando, no tiene ninguna forma de decirse que va a proceder una denuncia de carácter penal, como si este ciudadano hubiera atentado contra el Senado. Pues no, es completamente improcedente. La violencia se extiende también, ya no solamente en Sinaloa, sino a Sonora, Chihuahua, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Michoacán, Chiapas. Bueno, hombres armados atacaron elementos de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional, lo que desató narcobloqueos en el municipio de Churincio, Chilchota, Capula, Quiroga, Tangancícuaro. Esta situación es terrible, nos reporta Erika Velasco, que muestra vehículos particulares y de carga quemados en la carretera. Este es el bloqueo, mejor ya ni vengan, dice en su transmisión en vivo. Y otro que también se ha burlado del pueblo de México es el saliente secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Volvió con la mentira de que ya tenemos un sistema de salud como Dinamarca y ocultó los robos multimillonarios que se está haciendo bajo la farsa de los médicos cubanos. Una denuncia de Alejandro Macías. México. A nadie conviene aceptar la idea de que el gobierno saliente entrega un buen sistema de salud, pues deja en desventaja al gobierno entrante, que tendrá sin duda una cuesta muy empinada para poder mejorarlo. Vea, escucha las mentiras de Alcocer Varela. Me enorgullece haber caminado a su lado y tener la certeza en usted de haber fincado un presente justo y un futuro esperanzador para México. Hemos logrado hacer realidad el ideal de que la población sin seguridad social sea atendida en su salud en forma gratuita, universal, con los médicos, enfermeras, especialistas y la calidad que merecen. Que las unidades médicas cuenten con el equipamiento médico necesario, que el abasto de medicamentos y material de curación no falte. Pero sí falta. En fin, gracias, muchas gracias a esta cuarta transformación. ¡Cállate! Y mi amor se acabó, que te sirva de experiencia lo que esta vez te pasó. Yo creo que sí, le va a servir de mucha experiencia a millones de ciudadanos mexicanos con problemas de salud encontrarse con todo esto que es puras habladurías que no brindan salud a nadie. Los costos de vidas humanas durante la crisis sanitaria fue fundamentalmente porque no había servicios de salud, porque no se suministraba los recursos para los medicamentos, porque no se informó adecuadamente a la población. Es otro de los fallos, otro de los defectos del régimen de López Obrador. No sé si recuerden las locuras de esto nos vino como anillo al dedo, o yo tengo autoridad moral y por eso no me voy a enfermar, pero ustedes sí. La pandemia nos vino como. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para
afianzar el propósito de la transformación. Con todo respeto, no van a haber rescates. Cerramos, por tanto, con oración y pues bueno, la buena noticia es que esto ya está terminando, este mal sexenio está terminando. Y esperemos que el próximo al menos no sea peor que este. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, por medio de la fuerza de su crucifixión y su sepulcro, por medio de la fuerza de su resurrección y ascensión, por medio de la fuerza de su descenso para juzgar el mal. Me levanto hoy por medio de la fuerza del amor de querubines, en obediencia de ángeles, en servicio de arcángeles, en la esperanza que la resurrección encuentra recompensa, en oraciones de patriarcas, en palabras de profetas, en prédicas de apóstoles, en inocencia de santas vírgenes, en obra de hombres de bien. Me levanto hoy por medio del poder del cielo, luz del sol, esplendor del fuego, rapidez del rayo, ligereza del viento, profundidad de los mares, estabilidad de la tierra, firmeza de la roca. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce, poder de Dios que me sostiene, sabiduría de Dios que me guía, mirada de Dios que me vigila, oído de Dios que me escucha, palabra de Dios que habla por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege, legiones de Dios para salvarme, de trampas del demonio, de tentaciones de vicios, de cualquiera que me desee el mal, lejanos y cercanos, solos o en multitud. Yo invoco este día a todos estos poderes entre mí y el malvado, contra los despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra conjuros de falsos profetas, contra negras leyes de paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, contra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros, contra cualquier conocimiento corruptor del cuerpo y el alma. Cristo, escúdame hoy contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en boca de todos los que hablan de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén.
Salmo número 35. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda, llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sé su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales, que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar el programa. No olviden suscribirse. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.